cantidad, nuestra médula ósea está trabajando de más, y cuando no lo hace o de plano, o sea, está bajo la producción o no la hace. Y la morfológica, que es la que hemos estado viendo con muchísima frecuencia, que nos habla de cómo se encuentran los volúmenes, los tamaños de nuestros eritrocitos, chiquitos, normales o grandotes. Entonces, viendo la clasificación fisiopatológica, vamos a ver que hay anemias regenerativas y hiporregenerativas o arregenerativas. De las regenerativas, generalmente a estas nos vamos a referir a lo que son las anemias hemolíticas, que es cuando tienen alteraciones en alguna parte, en alguna enzima, en alguna proteína de las membranas de los eritrocitos, y cuando pasan por los capilares más delgaditos tienden. Ustedes saben que tienen una deformabilidad increíble los eritrocitos, entonces pasan por los capilares y no pasa nada. Cuando tienen anemia hemolítica y hay alteraciones en estas membranas, lo que pasa es que se vuelven rígidas y al pasar por los capilares delgaditos no se deforman como deberían y por lo tanto se rompen. ¿Sí? Se lisan, activas. ¿Sí? Y aquí dice que es la respuesta de reticulocitos elevado. ¿Por qué? Es por lo que les estaba yo diciendo. O sea, la médula ósea está produciendo más rápido, en mayor cantidad. No se fija que está sacando a sangre periférica mayor cantidad de precursores, que en este caso los papás de los eritrocitos, que son los reticulocitos, que todavía tienen la malla, ¿se acuerdan? Entonces, y que no se pueden ver con tensiones normales, sino con tensiones supravitales. Son los reticulocitos, y entonces aquí en este tipo de anemias esta cantidad de reticulocitos pues está elevada, o sea, hay una muy buena producción de la médula ósea tratando de compensar lo que hace falta. En este caso, los eritrocitos prácticamente lo que tienen dentro, que sería la hemoglobina. Y en las anemias regenerativas es cuando la respuesta de la médula ósea está baja, por lo tanto no vamos a tener una muy buena producción, entonces no va a poder compensar de la manera adecuada nuestra médula ósea y vamos a tener reticulocitos bajos. ¿Sí? Y generalmente de estas tenemos cuando existe una alteración en la síntesis de hemoglobinas, cuando hay alteración en la eritropoiesis, cuando son enfermedades secundarias o enfermedades sistémicas secundarias, ¿sí? Y una respuesta eritropoyética ajustada a bajo nivel. Entonces, las hiporregenerativas o arregenerativas, tenemos en ellas una alteración de los precursores medulares, es decir, de las células que se encuentran en médula ósea, que son las encargadas de estar produciendo las células necesarias para que en la sangre exista el nivel normal de ellas. Y generalmente cuando hay este tipo de alteraciones en los precursores medulares, podemos tener aplasia medular, que es cuando no hay producción de estas células, hay hipocelularidad en médula ósea, por lo tanto no se producen adecuadamente, eritroblastopenia, o sea que los eritroblastos, que son los abuelitos de los eritrocitos, no se están produciendo y por lo tanto están bajos, o sea, todos los precursores, los abuelitos, los tatarabuelitos de los eritrocitos están bajos, no hay buena producción de ellos. En síndromes mielodisplasicos, en anemias diseritropoyéticas también. Cuando hay alteraciones en el microambiente medular, como son la presencia de infecciones, algunos medicamentos que nos pueden dar toxicidad e infiltración neoplásica. También todo esto nos va a hacer que nuestra médula ósea no produzca estos elementos eritrocíticos, ¿sí? Y cuando hay déficit carenciales, como ya lo hemos visto, muchas veces de ellos es la ferropenia, el uso inadecuado del hierro, el déficit de ácido fólico y de vitamina B12. Y cuando estamos hablando de las regenerativas, que sí producen una buena cantidad de médula ósea, si hay una hiperplasia de este tipo de células, como ya lo vimos, puede ser por hemorragias agudas o crónicas. Cuando hay una hemólisis de causa corpuscular, de causa congénita, como en las alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, como decíamos, alteraciones en la hemoglobina y algunas otras alteraciones enzimáticas precisamente de la membrana. Y dentro de las adquiridas está la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y cuando hay hemólisis de causa extracorpuscular, bueno, en lo inmune estamos hablando que existen una enfermedad por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos,
y en las no inmunes cuando hay microangiopatías y parásitos y algunos otros medicamentos tóxicos o toxicidad por medicamentos también. Y la clasificación morfológica, que es la que hemos estado hablando mucho, bueno, ya lo vimos en la microcítica, que lo más común y que lo vamos a ver muy frecuente es la deficiencia de hierro, que podemos nosotros poner confirmar con la determinación de hierro, ferritina, protoporfirina, zinc, transferrina, ¿sí? Y del hierro, bueno, sería la captación, saturación, ¿sí? Y el hierro total. En las talasemias, si tienen alguna alteración en las cadenas de globina de la hemoglobina, y esta la podríamos poner de manifiesto con alguna electroforesis de hemoglobinas. Y por infecciones crónicas, en las infecciones crónicas también nos podemos llevar, checar muy bien cómo se encuentran todos nuestros leucocitos, porque generalmente, no digo que siempre, como ya lo hemos visto, hay alteraciones en cuanto al número de leucocitos presentes cuando existen infecciones. Cuando es normocítica, normocrómica, que es casi siempre cuando empiezan todos estos anemias, pues generalmente son agudas, son hemorragias agudas que en un momentito, claro que sí, tienden a cambiar de tipo de anemia, pero empiezan como normocítica, normocrómica, y una macrocítica normocrómica, como lo serían las anemias megaloblásticas, que generalmente están causadas principalmente por estas dos deficiencias, tanto de B12 como de ácido fólico. Hay otra clasificación que es por la velocidad en la que se instauran, es decir, en la que se presentan, ¿no? Y estas son podemos decir que son anemias agudas y anemias crónicas. Entonces, en las agudas, pues son pérdidas muy rápidas, ¿sí? De sangre, como las hemorragias, y en hemólisis también se encuentran las anemias agudas, o sea, de instauración muy rápida. Y las crónicas, como son las carenciales, las de enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas, como la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, insuficiencia medular también. Ahora, es muy importante, les digo, la anamnesis, o sea, la historia clínica, la exploración de nuestros pacientitos para que veamos cómo se encuentran, si tienen palidez de tegumento, si tienen todos los síntomas que vamos a ver en un momentito. Y de estos, bueno, como ya vieron ustedes en su tarea, bueno, tenemos que hacerle diferentes estudios como son la medición del mismo hierro, de la ferritina, de la transferrina, de la protoporfirina zinc. Y en el caso de la ferropénica vamos a tener disminución de ¿quién? De todo lo que es el hierro, de todo el metabolismo del hierro. Tenemos las anemias crónicas que todavía tienen una compensación y entonces se vuelven microcíticas hipocrómicas. En las talasemias, donde hay alteración de las cadenas de globina de la hemoglobina, donde se pueden encontrar en depresión, sustitución o que no haya ausencia de ellas. Si hay alguna intoxicación por algún metal pesado, ¿sí? O si tenemos un exceso de algún elemento como es el hierro también. Ok. Bueno, aquí está más claro todavía. Las talasemias generalmente van a tener todo lo que es la cinética del hierro normal y a través de la determinación de electroforesis de hemoglobinas nosotros podemos saber si tienen o no presencia de alguna cadena de globina alterada o que esté sustituida o que esté en depresión. En la sideroblástica van a estar aumentados toda la cinética del hierro, ¿sí? En la ferropénica, la ferritina va a estar disminuida, la transferrina disminuida, la saturación de transferrina y la transferrina aumentada, perdón. Y en los procesos crónicos la vamos a tener aumentada. Ahora, a ver, en las macrocíticas, pues tenemos que hacer la medición de lo que es la vitamina B12 y el ácido fólico y realizarles la determinación o la cuantificación de los reticulocitos para saber si es regenerativa o arregenerativa. Ok. Ahora, los síntomas generales de cualquiera de este tipo de anemias es, como ustedes ya bien saben, es la palidez de los tegumentos, astenia, aninamia, fatiga, pues, de esfuerzos leves a moderados, hay mucha debilidad, estos son generales, y en cuanto al cardiovascular, pueden llegar a presentar, no siempre dependiendo mucho del grado de anemia que tengan, y de que si no es un síndrome concomitante con otra patología, taquicardia, palpitaciones, ¿sí? Algún soplo,
En lo neurológico, cefaleas, vértigos, alteraciones visuales, desorientación, alteraciones en la conducta y muy rara vez pueden tener coma por anoxia, o sea, por falta de oxigenación. Alteraciones en cuanto al ritmo menstrual, ¿sí? Se prolongan estos ciclos menstruales, hay edema por retención hídrica, hay presencia de náuseas. Aquí tenemos algunas imágenes de la palidez de tegumentos, la glositis atrófica. ¿Sí le ven la diferencia entre una lengua normal y esta glositis atrófica? ¿Sí? Así es. ¿Y qué le falta? ¿Qué tienen las lenguas? Si ustedes se ven en un espejo la lengua, ¿qué tienen? ¿Qué se les ve a las lenguas? Se le Las ven las glandulitas papilas. salivales. Exactamente, no se le ven las papilas, entonces se ve completamente lisa, así, muy bien dicho, se ve así como edematizada, pero realmente es la que no se le ven las papilas, está atrófica, ¿no? Tenemos la coiloniquia, si ustedes ven cómo está compuesta esta pobre uña, es muy, muy frecuente en los pacientitos anémicos. Que ya les digo, esta sintomatología no se les presenta a todos y no es a veces tan evidente en todos, a veces depende del grado de anemia, muchas veces depende del grado de anemia. Aquí tenemos la cheilitis angularis, ¿sí? Ustedes ven cómo se ve, aquí está más de cerquita, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Ahora, de la anemia ferropénica, otra vez. Lo que tenemos que checar es si existe una disminución en cuanto al hierro. Por eso es muy importante que si nosotros estamos viendo pacientes con anemia y tiene todas las características de que no come adecuadamente, su tipo de dieta es carente, pues no tiene nada rico en hierro, bueno, muchas veces va a ser esta y es la más frecuente que tenemos. Hay que hacerle la medición de hierro. Pero también hay que ver si no hay una disminución en la absorción. Entonces hay que ver si la dieta es correcta, cómo se está absorbiendo, si hubo alguna cirugía gástrica por alguna causa, incluso por las bariátricas que ahora están de moda. Entonces, ver qué es lo que, todo el antecedente que ha tenido este pacientito o si se han incrementado las pérdidas en este sujeto. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber qué es lo que está pasando para que nosotros al poderle dar el tratamiento y le instauremos ese tratamiento, bueno, el organismo compense esa pérdida y empiece a restaurar estos niveles que debería de tener. Bueno, como hemos dicho mucho, es la más frecuente de las anemias, da mucho en niños y lo vamos a ver, si nos vamos a una comunidad, pues lo vamos a ver mucho en los niños de preescolar, lactantes, lo más frecuente, no nada más en ellos, yo creo que en cualquier tipo de persona, por el tipo de alimentación muchas veces que influye, ¿sí? Ustedes saben que a las madres hay que estarles dando ácido fólico, hay que estarles dando hierro y muchas veces no, se van con la partera en las comunidades y no llevan un control adecuado de su embarazo. Entonces hay que estar viendo si realmente se obtuvo este adecuado control del embarazo y si no, pues implementarlo, ¿no? Y ok, otra vez los mismos, bueno, aquí hay un poquito más de síntomas, aparte de la anemia, fatiga, anorexia y demás. Hay pérdida o caída del cabello, las uñas si las vimos. La pica, ¿qué es la pica? ¿Qué les gusta comer a los que están anémicos? ¿Han oído ustedes de la pica? Es comer tierra. ¿Comer qué? Sí es comer, pero ¿comer qué? No oí. ¿Comer tierra? ¿Comer tierra o comer qué otra cosa? ¿Barro? Quises, ¿no? Geofagia es comer tierra. Pica, les gusta comer hielo y les gusta comer qué otra cosa. Quis, el quis de los pizarrones que ya casi no existe, ¿no? Pero todavía existen. Entonces hay irritabilidad, hay pérdida de concentración, no se pueden aprender las cosas, hay disminución de la memoria, ¿sí? Entonces, se dice que la cantidad de hierro lo que va a reflejar es la demanda fisiológica y el aporte cotidiano. Por eso es tan importante que tengamos una dieta balanceada, cosa que
muchas veces por las prisas, por el lugar donde estamos, no se lleve a cabo y entonces tengamos este tipo de deficiencias que necesitemos compensarlas con pastillas, con hierro, ¿sí? Y bueno, aquí están los aportes que tenemos que tener, muy diferentes en cada una de las etapas de la vida, ¿sí? Entonces hay que buscar bien la causa para que nosotros podamos, al darle el tratamiento, sí haya esa compensación que se necesita, como estábamos diciendo. Bueno, aquí está la diferencia en el diagnóstico en cuanto a los tipos de anemias microcíticas hipocrómicas, ¿sí? Cuando tenemos anemias ferropénicas, anemias crónicas, anemias por talasemias, es decir, por alteraciones en alguna de las cadenas de globinas, y la sideroblástica. Ustedes pueden ver todos estos parámetros que tenemos aquí, serían los que tendríamos nosotros que analizar, como la cantidad de hierro, la captación del hierro, la saturación, la ferritina, la protoporfirina, que serían estas de acá, serían para determinar si se trata de una deficiencia de hierro o qué le está pasando a ese hierro, si tenemos de más o de menos o si no se está utilizando el adecuado. Ahora, las hemoglobinas, la medición de hemoglobinas, ¿sí? Tanto la adulta como la fetal, pues son para saber si se trata o no prácticamente de alguna alteración en las cadenas de globina, como serían las talasemias, ¿sí? Y los sideroblastos para saber cómo se encuentra nuestro hierro en las anemias sideroblásticas. Entonces, en esta tablita podemos ver cómo se van a encontrar todos esos parámetros. ¿Cuál es la que más vamos a ver? Bueno, generalmente es la de deficiencia de hierro, generalmente por alteraciones o deficiencias en nuestra alimentación. Ahora, existen sustancias que nos van a coadyuvar a lo que es la disminución en la absorción del hierro. De estas tenemos el calcio, el fosfato y los fenoles. Y sustancias que van a ayudarnos a la absorción del hierro, pues son vitaminas C y citratos. Entonces hay que combinar nuestros tratamientos para que podamos tener una mayor absorción de hierro cuando nos hace falta. En las anemias megaloblásticas, el 95% de las anemias, o sea, de las más frecuentes, son estas dos que hemos estado ya viendo mucho, que serían la deficiencia de fólico y de B12. Entonces, sí necesitamos hacer, cuando tengamos unos eritrocitos con un volumen mayor, más grandotes, todas las células grandotas, y que tengamos presencia de macropolicitos o pleocariocitos, pues sí tendríamos que hacer el análisis o la determinación de estos dos, ¿sí? A veces, ¿por qué no digo que uno por uno? Bueno, pues generalmente los dos van como de la mano, entonces sí hay que analizar, puede no nada más estar uno, puede estar los dos, pero generalmente es uno de ellos el que está alterado y tenemos con cualquiera de estas deficiencias una anemia megaloblástica. Estos dos elementos, el ácido fólico y la vitamina B12, como dice acá, son esenciales para la síntesis del DNA. Entonces, cuando no tenemos esto, tenemos alteraciones congénitas como las que habíamos dicho ayer, que son las... se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Si alguien se acuerda cómo se llaman estas alteraciones que les da a los bebés cuando les hace falta el ácido fólico. Las del tubo neural, ¿cierto? Ok, entonces... Y generalmente, entonces, si hay que darles el tratamiento, pues sería igualmente la implementación tanto de ácido fólico como de vitamina B12. Aquí tenemos unos cuadros donde están todos los déficits, o bueno, la causa de por qué nos podría llegar a dar una deficiencia tanto de vitamina B12 como de fólico. Entonces, si ustedes ven, la mayor parte de ellas está en un principio el estado nutricional, o sea, es la alimentación que lleven estos pacientes. De ahí vienen después que si se absorbe, que si no se absorbe, ¿sí? Y algunas alteraciones congénitas. Hay otras que no tienen que ver con padecimientos en ese sentido, como son el tabaquismo, ¿sí? Y uso de anticonceptivos orales, en este caso, entonces que sí nos pueden llegar a dar este tipo de anemias megaloblásticas. Y cada una de ellas con su deficiencia tanto de B12 como de ácido fólico. Entonces, en la B12 nos da una anemia megaloblástica
¿Por déficit de quién? Prácticamente de la cianocobalamina, que no se produce, no solo va a producir lo que son alteraciones hematológicas, sino neurológicas. Entonces, ¿en quiénes tenemos que estarlo checando? Bueno, en la dieta de los niños para que no la lleguen a tener y en las embarazadas también, ¿sí? Ok. Igual que cualquier otro tipo de anemia, nos va a dar disnea, fatigas, palidez, taquicardia, inapetencia, o sea, no les va a dar hambre, anorexia, diarrea, hormigueo y entumecimiento de las extremidades, marcha inestable, sangrado y pérdida de reflejos. En el laboratorio, bueno, ¿cómo tenemos que verlo? Bueno, generalmente por la citometría hemática y viendo el volumen globular, o sea, los índices eritrocitarios, viendo que tiene un volumen globular medio muy elevado, ¿sí? Hay que ver si es regenerativa o regenerativa, pueden ser con reticulocitos bajos, y las células, los eritrocitos van a estar muy grandes, ¿sí? Puede haber la presencia de anillos de Cabot. Generalmente en las megaloblásticas podemos llegar a tener alteraciones en lo que es la bilirrubina, la aptoglobina, la deshidrogenasa láctica y la ferritina. Y en la de fólico, también es, les digo, la más frecuente es causada por las dietas, las malas dietas que tenemos, o también por aumento en los requerimientos fisiológicos. Si se va a esta, la del ácido fólico, por eso en embarazada les pedimos ácido fólico, o les damos ácido fólico y fierro, porque estas dos, la megaloblástica por ácido fólico, por deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de hierro, están muy de la mano, van muy, muy de la mano. Entonces, se asocian con muchísima frecuencia. ¿Sí? Los síntomas son, les digo, todos los de las anemias se parecen mucho, son muy similares. Los hallazgos de laboratorio van a ser prácticamente los mismos. Aquí lo que va a diferenciarnos, bueno, va a ser la determinación directa tanto de ácido fólico como la vitamina B12. Y en este caso no va a haber acloridia y va a haber un déficit de lo que es el factor intrínseco, que está ¿dónde? En el estómago, ¿no? ¿O dónde está el factor intrínseco? ¿Quién me dice? ¿Qué hace el factor intrínseco? El factor intrínseco ayuda a la absorción de la vitamina B12. Exactamente. Muy bien. Ahora, aquí tenemos fármacos que nos pueden favorecer la anemia megaloblástica. Entonces, si ustedes ven, muchos son los que incluso los pacientes ya saben para qué son y se autorrecetan, entonces se la toman. Y otros son medicamentos que nosotros damos por alguna otra causa, como por infecciones, ¿sí? O que toman porque se les sube la presión o porque tienen convulsiones, crisis convulsivas desde pequeños o por alguna otra causa, ¿sí? Y otros por anticonceptivos orales, por ejemplo, también. Y, bueno, estos son los mismos. La anemia de células falciformes, que es la que ayer estuvimos diciendo que es una anemia que con mucha imaginación le podemos ver la forma de S. Entonces, se le llama anemia falciforme. Es una enfermedad hereditaria, como lo habíamos visto, con carácter autosómico recesivo, y lo que va a hacer es afectar a quienes, a nuestros eritrocitos, nuestros hematíes. Entonces los va a deformar y los va a poner una forma como en S, de célula falciforme o en S, ¿sí? Entonces, así cambian y muchas veces los podemos ver sin hacerles ninguna prueba específica para ello. En algunas otras ocasiones hay que hacerles una prueba que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que pasa en estas hemoglobinopatías, hemoglobina S o células falciformes, es que el aminoácido valina va a reemplazar el ácido glutámico en el residuo 6 de la cadena beta, que va a estar localizada en la hemoglobina expuesta al agua. Entonces, nosotros tenemos una alteración en la conformación de nuestra hemoglobina por un aminoácido y eso es lo que nos va a generar este tipo de forma de nuestros eritrocitos, ¿sí? Hay heterocigota y hay homocigota. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál creen ustedes que sea mejor? No ahí dice, pero ¿cuál creen que sea más así rápidamente? Tener Heterocigota. heterocigota, porque solo va a afectar un alelo. Cuando es homocigota afecta a los dos alelos y estamos mal porque tenemos síntomas muy graves. Cuando es de un solo alelo, es heterocigota o le llamamos también rasgo falciforme,
generalmente va a tener un 30-40% de esta hemoglobina S o de este rasgo, y generalmente no presentan síntomas o son muy, muy leves. Cuando es homocigota, se le llama también anemia falciforme, y ustedes aquí lo van a ver como las siglas que se ocupan normalmente, AS para el rasgo y SS para cuando son homocigotos o anemias falciformes. Y en este caso, toda la hemoglobina, o prácticamente toda la hemoglobina, del 75 al 95%, va a tener este rasgo y esta alteración, y les digo, van a ser más graves. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué es lo grave de estos pacientitos? Generalmente los vemos en niños recién nacidos, porque desde recién nacidos se observa, ¿sí? Dependiendo de si es homocigota o heterocigota. Si es heterocigota, dijimos, casi pasa imperceptible, pero si es homocigota, sí va a tener las manifestaciones clínicas de la drepanocitosis, de células falciformes, de hemoglobinopatía S, ¿sí? Hay una alteración, una anomalía en la función inmunitaria, es decir, en todo el sistema inmunológico, ¿sí? Van a tener asplenia funcional, ¿sí? Va a haber dactilitis, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, y esta dactilitis va a producir posteriormente una necrosis isquémica de los huesos pequeños, ¿sí? Entonces, desde pequeños pueden llegar a tener esa dactilitis en los pies, y nosotros podemos estar buscando por qué es esa dactilitis, y si no, ya pueden llegar a presentar necrosis isquémica. Pueden llegar a perder el miembro, ¿no? El piecito. Van a tener episodios dolorosos por lo mismo. Va a aparecer generalmente cuando es homocigota, en los 12 primeros meses de nacido. Les digo, cuando es heterocigota, no. En niños menores afecta principalmente o de primera instancia lo que son las extremidades, por eso es que vemos de manifiesto lo que es la dactilitis. Después, cuando crecen un poquito más, les duele la cabeza, tienen dolor en el pecho, eso es lo que van a manifestarles, en abdomen y espalda. Y llegan a tener episodios de oclusión vascular provocado por la isquemia, ¿sí? Y también infartos esplénicos, infartos pulmonares, accidentes cerebrovasculares con hemiplejías, infarto del miocardio, renal y hepático. O sea, tienen daño generalizado, ¿no? La esplenomegalia generalmente progresa a hiperesplenismo, va a tener muy, muy frecuentemente infecciones de vías urinarias, y estas infecciones que pueden tener no nada más en vías urinarias, pueden tener infecciones en cualquier parte, y muy predominantemente por neumococos o por hemófilos influenza, osteomielitis por salmonela. Esto no es en todos, pero sí se ve con mucha frecuencia. Por alteraciones hepáticas, en las transaminasas y bilirrubinas, pueden tener ictericia, fatigas musculares, retardo en el crecimiento. En los vasos retinianos puede provocar hemorragias, cicatrices, desprendimiento de retina, y por lo tanto pueden llegar a tener ceguera, pueden perder la vista. A veces nos pueden llegar incluso ya con pérdida de vista y no saber el por qué les está pasando eso a sus hijos, y entonces empieza a hacer todo el cuestionamiento y el análisis familiar para poder saber si tiene alguno de estos padecimientos. Dentro del laboratorio, en la biometría hemática o en la citometría hemática, van a tener reticulocitos aumentados. Acuérdense que va de 0.5 a 1.5%. Aquí se elevan de manera muy importante. Los leucocitos también están elevados. ¿Se acuerdan que van de 5 a 10,000? ¿Sí? El volumen corpuscular medio o globular medio va a estar normal, ¿sí? Va a haber una anemia que puede ir de 5 a 9 gramos de hemoglobina por decilitro, y las plaquetas las van a tener normal. Estas son las dichosas células con hemoglobinopatía S o células falciformes, ¿sí? ¿Están? Estos otros que están aquí se llaman ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llaman esos? En Diana. Los drepanocitos. Estos de acá, en Diana, en tiro al blanco, y por ahí había otro, codocitos. Codocitos. Exactamente. Hagan de cuenta que pusieron ahí un codo en medio. Entonces, estas son las anormalidades que se van a ver. Las patognomónicas o muy características son estas,
que son en S, ¿sí? Que se les llama células falciformes o en OS. Va a haber hipocromía, va a haber poiquilocitosis, claro está, ¿por qué? Va a haber aniso y poiquilo, ¿por qué? Porque va a haber alteraciones en cuanto al tamaño y en cuanto a la forma. Células en diana o dianocitos o codocitos. Podemos encontrar, como están aquí, los cuerpos de Howell-Joly. Ustedes ven cómo se ven muy bonitos. Que son corpúsculos, bueno, ahí dice corpúsculos redondeados, muy pequeñitos, o sea, si ustedes ven el tamaño de los eritrocitos, el tamaño del cuerpo de Howell-Joly es de un micrómetro. Son inclusiones eritrocitarias que muchas veces o más frecuentemente se presentan después de quitarles ¿el qué? ¿El vaso? ¿O no es el vaso? Ectomía, así es. Cuando hay atrofia del vaso, cuando tenemos ya la presencia de las anemias megaloblásticas o que ya se están rompiendo y que nos llevan a una anemia hemolítica. Entonces, en anormalidades en hemoglobina hay que ver su variación estructural, cómo se encuentran nuestras cadenas de globina y ver si tenemos una presencia de hemoglobinopatías con una electroforesis de hemoglobinas que nos diga que tiene presencia de alguna de estas hemoglobinas S o C. Y cuando hay producción insuficiente de estas hemoglobinas, decimos que tiene una talasemia y entonces tenemos que ver qué cadenas tienen presentes o no presentes. Y esto se ve con electroforesis de hemoglobinas. Entonces, tanto hemoglobinopatías como la determinación de talasemias lo podemos ver así. Aquí está la imagen de cómo está estructurada nuestra hemoglobina de forma normal. Ya habíamos, compañera por ahí ayer nos había dicho cómo estaban las 4 cadenas de globinas, que había 2 alfa y 2 beta, y la patología que nos lleva a una alteración en estas cadenas de alfa, pues es la talasemia alfa, de las beta, talasemia beta, y cuando tenemos problemas con el grupo M, tenemos alteraciones en la protoporfirina o en el mismo hierro. Y entonces si tenemos alteraciones en la protoporfirina, nos lleva a una enfermedad que se llama porfiria, y si tenemos alteraciones en cuanto al hierro, pues nos lleva a una anemia ferropénica. En la porfiria hay que medir lo que es la protoporfirina y en el hierro, pues ya dijimos toda la cinética del hierro, principalmente si no le quieren hacer toda, bueno, hacerle una biometría y ver los reticulocitos para saber si es A o no es A regenerativa y si es regenerativa o no, y hacerle la determinación de hierro, captación, saturación, el que transporta y el que almacena, o sea, ferritina y transferrina, mínimo, para poder confirmar o descartar nuestro diagnóstico. Cuando tenemos alteraciones en las cadenas alfa, ustedes aquí ven un sujeto normal, tiene 2 cadenas de cada una de ellas, o sea, alfa, 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 son 2 cadenas, una rosa y una azul. Cuando tenemos una depresión de solo una parte de una cadena, tenemos un portador silencioso. Cuando tenemos una de cada una de las cadenas, es talasemia menor. Cuando tenemos la ausencia de ambas de la misma cadena, tenemos igualmente una talasemia menor porque solo faltan 2. Pero cuando ya tenemos la deficiencia de 3 o de 4, bueno, en la deficiencia de 3 todavía tiene vida y es una enfermedad por hemoglobina H. Y cuando no tenemos absolutamente ninguna de las alfa, es una hidropesía fetal que generalmente no llega a término. En las cadenas beta, igual, aquí tenemos la imagen de las cadenas beta, como están solo es beta, beta, no es alfa, alfa como en la anterior, es beta, beta normal. Si nos falta el de una sola cadena es menor y si nos faltan ambas es mayor o anemia de Coley, así se llama. Entonces, eso lo podemos ver incluso con buscando y midiendo y analizando con electroforesis se puede ver cómo se encuentran estas cadenas, cómo están presentes o qué les hace falta o qué está sustituida o qué está ausente, ¿no? En la talasemia menor, como en lo que hemos visto, bueno, son muy leves los síntomas clínicos, incluso imperceptibles, hay anemias leves, microcitosis, hay alteraciones muy generales de lo que es la serie eritrocítica y hay esplenomegalia. Cuando es intermedia, pues ya tenemos una anemia moderada, una eritropoiesis ineficaz, a la que le llaman ineficaz, hay disminución del volumen, por lo tanto son chiquitos los eritrocitos, hay anormalidades en los eritrocitos
esplenomegalia, puede haber sobrecarga de hierro, que no va a depender de lo que es las transfusiones sanguíneas que requiere el paciente. Y en las talasemias mayores, bueno, ya aquí ya es un problema grave, ya hay una eritropoiesis ineficiente completamente, va a ser dependiente de la transfusión, daño en órganos, en muchos órganos, dentro de ellos pues, los importantes serían corazón e hígado, que son los más rápidos y que más problemas nos pueden causar, y es secundaria a lo que es una sobrecarga de hierro, hay esplenomegalia, hepatomegalia y demás. Ahora, dentro de las anormalidades que se presentan más frecuentemente en estas talasemias, en estas alteraciones de las cadenas de globina, bueno, están aquí. Ustedes pueden ver si este es un eritrocito normal que dijimos que es bicóncavo y que por lo tanto en la parte central va a estar más pálido, pero es una palidez que va gradual. Cuando hay microcitos, están más chiquitos y, bueno, aquí no se ve muy bien, pero esta sería más definida, esta hipocromía, este halo bien definido y más grandote, ¿no? Los dianocitos, codocitos o células tiro al blanco, los dacriocitos en forma de lágrima y el punteado basófilo que se ve mejor en las anteriores que hemos visto, ¿no? ¿Recuerdan? Que también da en intoxicación por plomo, por metales pesados, pues. Aquí esta sí es una imagen de una talasemia menor, o sea, sí tiene alteraciones, tiene codocitos o células en diana. Este es un linfocito, estas son plaquetas, ¿sí? Tiene eritrocitos en lágrima, ¿sí? O dacriocitos. Tiene hipocromía. Aquí es hemoglobina H, aquí sí le podemos ver el punteado basófilo, igualmente un linfocito. La hipocromía es muy, muy marcada, aquí sí le podemos ver. Son células muy grandotas, ¿sí? Ovalocitos, pero muy grandotes. Células en diana. Y estas les llamamos, si no tienen un punteado, como, bueno, yo aquí no le veo punteado, a esta sí le veo ligero punteado. Este sería un punteado basófilo, pero esta sería a lo que le llamamos nosotros policromasia. Se ven un poquito más morados de la coloración en cuanto o en diferencia a los rosados pálidos que se ven los eritrocitos de forma normal. Aquí tenemos la presencia, ¿se acuerdan cómo vimos los reticulocitos? ¿Se acuerdan que les dije que la misma tinción nos sirve en diferente tiempo para valorar si tiene hemoglobina H o si tiene reticulocitos? Reticulocitos en minutos y la otra es en horas. Entonces, si nosotros dejamos esa misma tinción con nuestras células y la dejamos de 1 a 4 horas, bueno, vamos a poder saber si tiene presencia de esta hemoglobina H y aquí lo podemos ver. Como se ven nuestros, prácticamente el 80-90% de nuestros eritrocitos tiene la presencia de estas granulaciones. ¿Sí? Esta es otra talasemia menor, no tiene tantas anormalidades, pero aquí sí sí se ven muy bonitos los punteados basófilos. Okay. Bueno, vamos a dejarle aquí en la anemia hemolítica. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Digo que sí. ¿A ustedes qué les parece? ¿Lo han trabajado? ¿Lo han visto? Sí. Pero es que hay muchas, por ejemplo, nosotros como médicos tenemos que ir adecuándonos, o sea, hay algunos, ¿cómo le podemos decir? Algunos que sí nos pueden llegar a funcionar y otros que según nuestra práctica y según donde estemos, pueden incluso aumentarle parámetros y aumentarle cuestionamientos que les pueden llegar a servir dependiendo de nuestro tipo de población a la que estemos nosotros llegando, ¿no? ¿Quién lo ha trabajado ese? O sea, sí, ya sé que en los hospitales, pero ¿quién sí lo han tenido, sí lo han visto? O sea, ¿han tenido acceso a? ¿No?
Ok. Bueno, vamos a buscar, ¿qué les parece si, bueno, después vamos a platicar de lo que es todas nuestras historias clínicas y de cómo, qué necesitamos nosotros como médicos buscarle e implementarlo o innovar para poder tener mejor información de lo que el pacientito nos puede proporcionar y tener una mejor idea de nuestros diagnósticos, ¿no? Porque muchas veces si no nos está funcionando algo o si la empatía con el paciente no nos permite que el pacientito nos diga o nos dé, se abra y nos dé exactamente lo que realmente le está pasando y como que quiere pero no quiere, le da vergüenza y no nos dice, pues tenemos que llevar esa empatía a un nivel en el cual confíe en nosotros y podamos tener la información asertiva, ¿no? Entonces, sí, de eso vamos a platicar yo creo que más adelante. Y si es posible, yo les voy a conseguir, déjenme ver cómo lo hacemos para que consigamos formatos y formularios y demás que les puedan llegar a servir. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces nos veríamos el día de mañana, por favor. Mañana es lo de la inteligencia artificial. Mañana ya les puse la invitación. El señor habla muy bonito de inteligencia artificial. Lo que va a dar mañana es una introducción porque tenemos un alumno, tengo una alumna que va a usar inteligencia artificial para algunas cosas de COVID. Entonces, nos hizo favor de platicarnos, estas son generalidades, entonces, si pueden y están interesados, si les gusta la plática, están cordialmente invitados, no los voy a poder obligar, o sea, yo sé, no es mi hora, entonces, si está en su disposición y tienen ganas, pueden entrar. Mañana es a las 10. Entonces, como tal, no nos veríamos en la tarde. Los que quieran, nos vemos en la mañana, a las 10 de la mañana. Y el día viernes, yo creí que era a las 4, pero no es a las 5 el seminario. Entonces, nos veríamos en clase el viernes. Y ya los que quieran se pueden quedar al seminario. Es sobre dolor, me parece, el viernes un seminario, pero es a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, el día de mañana sí nos vemos los que puedan nada más a las 10 de la mañana y nos veríamos el viernes en clase, ¿vale? ¿Tienen alguna otra duda? No, todavía no acabamos con anemias, sí, todavía no acabamos, nos falta un buen, vamos a hablar de las intrínsecas, extrínsecas, todavía nos falta. Sí, vamos a seguir hablando. Si gustas, me las escribes para que no se te olviden o las anotas tú y para que no se olviden, pues. Si te acuerdas, pues mañana las vemos. El viernes las vemos. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos mañana, chicos. Sí, Que tengan bonita gracias, tarde. hasta mañana. Nos vemos, doctora. Gracias, doctora. Mañana, doctora.